Hola, yo soy Norby, tu terapeuta, y esto es Pregúntale a Norby, donde tú haces las preguntas y yo te doy las respuestas. Ya sé, tenemos mucho tiempo sin vernos, pero es con buen motivo. Como pueden ver, tenemos estudio nuevo, ¡yay! Y por eso es que no hemos hecho videos en el último mes. Hoy vamos a hablar sobre uno de mis temas favoritos, el perdón. Así que, bienvenidos a mi oficina. Si yo te pregunto cuántas veces te han pedido perdón, ¿pudieras contarlas fácilmente? Ahora, si te pregunto cuántas veces tú has pedido perdón, ¿serían más o menos? Pregunta difícil, ¿cierto? Porque no solo es difícil pedir perdón, pero también nos es difícil perdonar. Uno pensaría que como todos nacimos y crecimos teniendo que aprender de la misma forma, sería más fácil comprender los errores de las otras personas. Pero no es así. La realidad es que a la mayoría de las personas se les hace muy difícil perdonar. Pensemos en esto. Como seres humanos, nacemos con mucho que aprender. Primero aprendemos a hablar y caminar, y luego escribir y leer. Pero si lo piensas bien, nadie nos tiene que enseñar a hacer cosas que hieran a los demás. Por ejemplo, si miras a un niño de 2 o 3 años, su palabra favorita probablemente es mío o no. ¿Por qué? Porque nadie nos tiene que enseñar a ser egoístas. Al contrario, tenemos que enseñarles a los niños a compartir. Si el niño es más grande, sabrás que se necesita enseñarle a decir la verdad, ya que decir mentiras es algo innato que los niños comienzan a hacer después de los 4 años. Y nos toca enseñarles a ser honestos. Y como adultos, sabrás que no se necesita nadie que nos ayude a decir cosas que dañan las relaciones cuando estamos enojados o heridos. Entonces, si te pones a pensar en cuántas veces has pedido perdón o te han pedido perdón, probablemente son más de las que quisieras admitir, ya que el perdón es algo muy difícil de dar. ¿Pero por qué? Y aún mejor, ¿qué es el perdón? Pues comencemos con la definición. Generalmente los psicólogos definimos el perdón como un acto consciente, deliberadamente, decidir a soltar los sentimientos de resentimiento hacia un grupo o personas que te han hecho daño sin importar si de hecho merecen tu perdón. En palabras más sencillas, el perdón es una decisión propia, incluye soltar el resentimiento y dejar el deseo de obtener venganza. Suena simple, ¿no? No, God, please, no, 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 no. Pero si alguien te ha herido, sabes que no lo es. Entonces, hoy, en este primer video, vamos a ver las 5 razones de por qué es tan difícil perdonar. Número 1. Sentimos que no hay justicia para nuestro dolor. Cuando alguien nos hace daño, muchas veces en lo único que podemos enfocarnos es en el dolor que han causado. Esa tristeza tan profunda o esa rabia de impotencia parecen estar fuera de nuestro control y no podemos quitarnos esos sentimientos. Entonces pensamos que si recibimos justicia o venganza, nos vamos a sentir mejor. Pero la verdad es que aunque la venganza traiga un sentir de justicia temporario, no va a quitar el dolor ni reparar el daño. Muchas personas tristemente duran años afectados por emociones negativas por el solo hecho de que prefirieron buscar venganza y no perdón. Y al final de cuentas terminan hiriendo a más personas, ya que los que hieren, hieren. Número 2. Hay mucha ira o dolor que nos causa perder el control. Cuando tienes emociones fuertes, como la ira, después de ser herido, tienes tus pensamientos invadidos y el perdón será lo último que tienes en mente. Pero muchas veces decidimos seguir enojados sobre alguna situación porque sentimos que tenemos el derecho de hacerlo. Esto termina dándonos un sentido falso de poder y lo usamos como distracción para no enfrentar el problema directamente. El perdón viene de un lugar de entendimiento y tolerancia. Cuando permitimos que la ira tome el control, paramos nuestra habilidad de tratar de entender a la otra persona y solo vemos lo que queremos ver. Número 3. Tienes miedo de que te vuelvan a herir. Tal vez esta no es la primera
ni la segunda, ni la 10ª vez que te han herido y no quieres perdonar solo para que te vuelvan a decepcionar. Como resultado, terminas alejándote de los demás y no perdonándolos. Esto es un mecanismo de defensa que tal vez desarrollaste para protegerte, o tal vez tú no pides perdón por miedo a que vuelvas a fallar y decepcionar a los que heriste. Sin importar, recuerda, somos seres relacionales y aislarlos de los demás nunca es una buena solución. Número 4. ¿Piensas que la persona que te ofendió merece ser castigada por su error o su error fue peor que el tuyo? Cuando tienes rencor hacia alguien, esa puede ser la forma de que tratas de castigarlos internamente. Esto te da un sentido de control y poder al haber sido herido. Pero la verdad es que este castigo no es efectivo, ya que la persona que te hirió no sabe que te ofendieron. En realidad, cargar con rencor es echarte una carga pesada encima, mientras la otra persona sigue con su vida. Número 5. No sientes que la persona que te hirió te entiende. Puede ser que sientas que es difícil perdonar a alguien si esa persona nunca te hace sentir escuchada o entendida. Entonces, es más fácil justificar sostener el rencor que tratar de hacer a la otra persona entenderte. Pero esto solo causa que las dos personas construyan sus paredes más altas y continúen ignorando los problemas en vez de lidiar con ellos directamente. Al aprender estas 5 cosas, podrás comenzar a entender cómo funciona el perdón. Y si quieres saber las 5 formas de cómo perdonar más fácilmente, no te pierdas la segunda parte de este tema en nuestro próximo video. Bueno, mis queridos, muchas gracias por haber visto este video. Siento mucho no haber podido hacer videos por tanto tiempo, pero les prometo que de aquí en adelante vamos a producir más temas y conectarnos más con ustedes. Espero que les haya gustado el nuevo estudio. Volvemos con los temas semanales, así que no olvides darle like, hacer clic en la campanita para que te lleguen notificaciones y dejarme tus comentarios y tus preguntas para el siguiente tema de Pregúntale a Norby.